Chocho. Bueno, vamos a ver dónde esté. Y se las traigo porque la doctora Leticia y la doctora Sarita me dijeron que querían que la diera, que les parecía que era un tema importante para todos ustedes y que enfrentarnos a esto no es fácil. Solamente aquello que ya tenemos el cuero bastante duro, podemos a veces resolverlo sin lesionarnos tanto. Pero cuando un paciente aparece en estas condiciones, realmente uno se angustia porque no es mucho lo que les puede brindar. Y tenemos que actuar rápido y resolverlo. Bueno, permítanme que, como les hice el honor de mostrarles vuestra provincia, en las dos charlas que presenté primero, hoy les pueda mostrar algo de lo poquito que tenemos los cordobeses. Y esto que ustedes ven ahí es la Cañada, es el arroyo de la Cañada. Es un viejo arroyo que surcaba la ciudad y la inundaba siempre. Entonces, a través del tiempo, desde Juan de Garay, ¿cómo se llama? Don Jerónimo Luis de Cabrera, se fueron construyendo pircas, ¿no?, para contener el agua que se juntaba cuando se producía lluvias, etc. Y así nace la Cañada, que pasó a ser un elemento tremendamente histórico y que identifica a Córdoba. Hoy, con una canalización que, gracias a Dios, por más lluvias que ha habido, nunca más se ha inundado. Pero yo llegué a Córdoba a los 17 años y le contaba al doctor que llegué a estudiar medicina. Y cuando llegué a Córdoba me dijeron, como todo chico adolescente, ¿cómo es esto? Las chicas, ¿cómo es la adolescencia, las mujeres? Y bueno, empiezan a hacer comentarios y acá y allá, etcétera, etcétera. Y un tipo me dice, ¿fuiste a conocer el Parque Sarmiento? Sí, fui a conocer el Parque Sarmiento. Dice, ¿y la Cañada? Le digo, no, la Cañada no fui. Andá, dice, ahí vas a ver las tipas de la Cañada. Claro, yo dije, voy a la Cañada y voy a ver a las tipas de la Cañada. Entonces fui a buscar las tipas de la Cañada y caminé toda una tarde buscando las tipas de la Cañada. Y claro, yo me imaginaba que me iba a encontrar con las mujeres de Divito, que era un viejo dibujante y escritor argentino. Pero la cosa que no aparecían por ningún lado, cuando me dijeron que no, que las tipas de la Cañada son los árboles y que se llaman tipas porque es el nombre genérico, y se inclinan hacia la cañada buscando la humedad del agua que trae este curso de agua. Así que me frustré porque las tipas de la cañada no existían. Pero bueno, es un poco para mostrarles algo de lo que es nuestra querida Córdoba. Vamos a ver un poco de lo que es cirugía y control de daños. Y en la definición, miren lo que dice. Es el conjunto de procedimientos quirúrgicos simples destinado a la estabilización fisiológica del paciente crítico. Es decir, que son cirugía, trata de medidas temporales aplicadas con un procedimiento escalonado hasta un problema complejo. En la historia, durante la segunda mitad del siglo XX, los cirujanos se enfrentaban a estos traumas. Tenían un manejo agresivo y definitivo y se demandaban cirugías largas con reparos anatómicos complejos, lo cual llevaba mucho tiempo. La mayoría de las veces no lograban su cometido y el paciente no estaba en condiciones y fallecía en el intento de esa recuperación. Por lo tanto, se dieron cuenta que había, ¿no es cierto?, una respuesta inflamatoria que desencadenaba una falla metabólica y terminaba con la vida de los pacientes. Y actualmente se conoce a este desenlace como la tríada de la muerte, en donde entra la acidosis, la hipotermia y la coagulopatía. Y ustedes ya la conocen a la acidosis, porque ayer, anteayer, el shock la estuvimos viendo. Quiere decir que este es uno de esa tríada. Pero resulta ser que también esta terminología, control de daños, busqué dónde estaba el origen. Y el origen de esto es control de daño es poder solucionar el problema en un elemento dañado sin que este elemento deje de funcionar. Es decir, en la Segunda Guerra Mundial se consideraba que si los barcos eran torpedeados por un submarino, rompían o destruían parte de ese barco. Pero lo que
era el control de daños era que durante esa misma travesía el barco no sucumbiera, se pudiera solucionar, aunque sea en forma inmediata, para poder seguir con la misión. Eso era la obligación del capitán del barco. Y esto se tomó como ejemplo en esta patología nuestra, que es la reanimación y la solución de una hemorragia posparto masiva, en donde a lo mismo que los médicos de la Segunda Guerra Mundial llevaban a esos pacientes y, como les decíamos ayer con el ejemplo de los TAN, podían llegar a darle solución. Entonces, en el momento se daba solución al proceso y luego se producía el mejoramiento del paciente, lo estabilizaban y podrían hacer la cirugía definitiva. En el caso nuestro, era restablecer la anatomía versus la fisiología. Es decir, yo soluciono el problema y no es la primera vez que en algún quirófano terminamos en estas condiciones. ¿Por qué? Porque la hemorragia posparto realmente nos sobrepasa. Entonces nosotros, cualquiera sea la complicación que tenemos, debemos tratar de ordenarnos para tratar de que el paciente no se nos muera, para saber cuál es el momento adecuado de reparar. Si yo tengo un paciente hipovolémico, en shock, y veo que tiene un uréter roto, y me voy a poner a hacer una implantación del uréter con un catéter doble J, que vaya a estar, el paciente se me muere. Por lo tanto, veré que no sangre, a lo sumo sacaré el útero, ligaré las hipogástricas y pondré compresas dentro del útero como un pack, haré unos capitones y la paciente pasará a terapia, recuperará su estabilidad hemodinámica y a partir de allí, entonces en 48 horas, con un paciente recuperado, podré hacer la cirugía definitiva. ¿Cuál es el problema? Es que a veces no sé qué hacer. Y estoy en la disyuntiva, como este señor, con un montón de flechas y no sabe a dónde ir. Pero dentro de esta investigación encontré una frase que me parece que nos identifica. Y es esta. Perdón. No sabemos a dónde vamos, pero eso no es razón para no ir. Qué importante, ¿eh? A veces no sabemos, pero eso no nos tiene que hacer quedar quietos, porque quedarnos quietos nos hace atrasar. Esto es como nadar contra la corriente. Si uno no avanza permanentemente, retrocede. De manera tal que es un sinónimo al estudio. El estudio, yo puedo haberme recibido y haber adquirido conocimiento, pero si no sigo avanzando, en poco tiempo estoy mucho más atrás. ¿Por qué? Porque me atrasé, porque no estoy actualizado, etc. Y acá pasa lo mismo. Es decir, esto es progresivo. Por eso, aunque no sepa dónde ir, no debo dejar de intentarlo. Las decisiones tienen que ser rápidas, pero organizadas. Y en general, en medida escalonada. Por ejemplo, aquellos futboleros que ven fútbol y les gusta, un 4-3-3 o un 5-4-2, que son disposiciones de los jugadores de fútbol en la cancha para tratar de ver cómo podemos progresar y poder solucionar el equipo para que gane. Entonces, eso es decisiones rápidas pero organizadas, pero con medidas escalonadas. De manera tal que lo primero es el análisis de la situación actual. ¿Dónde estamos? Posteriormente tengo que hacer un plan estratégico que le hablaba. ¿Cómo? Y posteriormente es la visión. ¿A dónde quiero llegar? De manera tal de que esta escalera no se la olvidarán nunca. Primero, ¿dónde estamos? ¿Qué plan tengo para subir esa escalera y a dónde quiero llegar? Medidas escalonadas frente a la paciente, en shock, con hemorragia. Rápidamente, ¿qué hago? Laparotomía, histerectomía, ligadura de epigástrica, compresas, no importa lo otro. La estabilizo para irla a terapia y ahí la recupero. Entonces, no sé qué le pasa a este, porque yo estoy apretando demasiado. Objetivos. Revisar a través de la cirugía del control de daño los conceptos de la tríada letal, que se las enuncié al principio, el empaquetamiento abdominal, el cierre de la pared
y el uso de drenaje en la paciente con hemorragia obstétrica. No se olviden nunca. No cierren una paciente si no dejan un alcahuete adentro. Por un drenaje de más no se va a morir el paciente. Por un drenaje de menos sí se va a morir el paciente. Porque ustedes no tienen quien le esté avisando de cómo está la circunstancia interior. Y es ahí a donde pueden complicarse. Entonces, le puse el CUC, que es quirófano, UTI, quirófano. En el primer quirófano, control de la hemorragia, empaquetamiento, control de la contaminación, cierre temporal. Nada más. De allí el paciente pasa a la UTI, hemostasia térmica, corrección de la coagulopatía, estabilización hemodinámica, apoyo ventilatorio, identificación de lesiones, porque en el momento la hemorragia, no se ve nada, el paciente chocado, hipotenso. No puedo definir ni decidir diagnóstico certero. Y posteriormente, cuando esté estabilizado, la etapa 3 del quirófano, retiro del empaquetamiento y reparación definitiva de los daños ocasionados. La primera etapa siempre es prehospitalaria, es decir, prehospitalaria en el sentido que la paciente tiene a lo mejor el parto en un centro que no es adecuado o en un centro que es adecuado, pero en un área que está destinada para parto. Entonces, esa evaluación inicial oportuna, elaborar un plan de acción, tomar decisiones y acciones rápidas. La decisión de llevar a cabo una cirugía de control del daño debe ser tomada en los primeros minutos, ante la valoración de las lesiones y el estado del paciente, y por sobre todas las cosas, antes que el paciente esté hipotérmico, acidótico o con la coagulopatía instalada. Dijimos al principio que el paciente con una hemorragia va a terminar con esta triada, denominada triada de la muerte, hasta hace muy poquito. ¿Por qué? Porque perdió sangre, entonces se puso hipotérmico, pero a su vez al perder sangre se puso acidótico, porque el ciclo de Krebs le estuvo dando ácido pirúvico y ácido láctico, y a su vez, al tener poco oxígeno y poca sangre, los factores de coagulación se alteraban. Esa era la triada de la muerte. Entonces, ¿cuál es el plan? El elemento 0, evaluación inicial o prehospitalario oportuno, transporte rápido, frenar el sangrado, prevenir la hipotermia. Prevenir la hipotermia. Ayer hablaba la doctora Leticia, algunos colchones con aire caliente o colchones con agua caliente. No en todos los hospitales hay. Por lo menos una par de frazadas para que el paciente no se enfríe. Nos olvidamos que le ponemos sueros, plasma, sangre, todo frío. Y encima el paciente está todo mojado y encima no lo tapamos. Entonces la hipotermia se instala y van a ver que la hipotermia es uno de los elementos graves. Segundo, la etapa 1 de cirugía, la hipotensión permisiva, control del sangrado quirúrgico, control de la contaminación, el empaquetamiento y cierre temporal. De allí pasa la UTI, resucitación hemostática, corregir acidosis, hipotermia, hipocalcemia, coagulopatía, exploración terciaria. Retengan hipocalcemia, por favor, porque acá estoy viendo acidosis, hipotermia, coagulopatía, ya lo vengo repitiendo, pero acá se le ocurrió poner hipocalcemia. ¿Qué querrá decir eso? Retirar el empaquetamiento, procedimientos definitivos de reconstrucción, cierre definitivo de la cavidad. Bien, entonces lo vamos a dividir en 4 fases. La fase 0, tomo decisiones. Hago el análisis de situación, veo qué está pasando, hemorragia posparto, dónde sangre, lo reparo, no anduvo el balón, no anduvo el masaje, no anduvo la oxitocina, la meto al quirófano. Puedo salvarle el útero, puntos de Belín, puntos de Hyman, Pereira, no responde, histerectomía, no responde, coagulopatía ya metida. Entonces, empaquetamiento, probablemente. Tomar la decisión cuando todavía hay tiempo. Este ejemplo me pareció brillante. Fíjense, esto es un huevo que le disparan un tiro. O lo hacen antes, una vez que dispararon el tiro ya no pueden recuperarlo más porque se les terminó. Y en hemorragia pasa lo mismo. Si ustedes no hacen en tiempo y forma, ya después no tienen alternativa. Se pasó. Entonces, cuidado con la triada letal. Cuando hay tiempo todavía debo resolverlo. Pero fíjense que ahora la triada letal
se cambia por el diamante de la muerte. Tengan en cuenta eso. Triada de la muerte. Hipotermia, acidosis, alteraciones de la coagulación. Esto se va a dar porque dijimos que era un proceso progresivo, que si yo no lo freno, hablábamos de un shock que tenía una parte reversible y una parte irreversible, que el organismo me ayudaba al principio y que después, si yo no lo corregía, al contrario, me había complicado. Entonces, ¿se dan cuenta que estamos repitiendo todo lo mismo? De acá vamos a saber grabando que es un proceso progresivo. Entonces, a esto se le llamó la triada de la muerte. Pero hoy se le ha agregado otro elemento, que es la hipocalcemia. Porque estos pacientes trataban de corregirle la patología, la hipotermia, la acidosis y la coagulopatía. Y se le ponía sangre. Y se le ponía sangre porque como le faltaba sangre, se le seguía agregando sangre. Y resulta ser que no hace mucho tiempo se dieron cuenta que esa administración de sangre que los hematólogos nos pijoteaban, porque yo decía, a mí, poneme un SIDA, una hepatitis, pero no me dejes morir de anemia, dame sangre. Y el problema es que la sangre administrada en forma no adecuada pasa a ser un elemento negativo. ¿Por qué? Porque aparece un cuarto elemento que es la hipocalcemia. ¿Y por qué se da? Ya lo vamos a ver. Errores más frecuentes a no cometer. No reconocimiento de las condiciones de gravedad del paciente. Esperemos un ratito más. Ya va a pasar. Fíjate, ya parece que hay unos coagulitos. Apretémosle. Todo eso nos sirve. ¿Se acuerdan que decía la doctora Travela? El número de horas que yo tardo en tomar la decisión quirúrgica es inversamente proporcional al éxito de la cirugía. De manera tal que yo no puedo no tomar esto con la conciencia adecuada de que es un proceso escalonado de agravamiento progresivo. La subvaloración de las lesiones, no consideración de lesiones y factores críticos en el intraoperatorio. Es decir, por apuro no me fijo, por apuro pongo las compresas y no veo que hay una arteria o una vena que está sangrando. Entonces debo resolver eso y luego poner la compresa. Entonces, fase 0, fase 1, fase 2 y fase 3. En la fase 0, ¿cuáles son las indicaciones? Trauma potencialmente letal, acidosis, pH menos de 7,2, hipotermia menor a 35, shock, coagulopatía, incapacidad de obtener hemostasia indirecta, 4 litros de hematía o 5 litros de hematía con más sangre total, volumen total administrado que supere los 12 litros, pérdida transportadora de hematoma. Fíjense, en todos estos casos es cirugía de control de daño. Quiere decir que yo ya fracasé en un montón de otras alternativas y estoy frente a todas estas indicaciones. Por lo tanto, fase 1, laparotomía breve, resuelvo. ¿Qué tengo que hacer? La laparotomía breve tiene que ser breve, no puedo demorarme mucho porque el paciente se me descompensa. Entonces, breve, control vascular, lo más importante. Miro, veo vasos que sangran, ligo. Si tengo que hacer histerectomía, hago histerectomía. Si no obstante hago la histerectomía, sigue sangrando, está la coagulopatía instalada, comprimo. Ligo vasos aislados si sangran en napa, comprimo. Y comprimo con el empaquetamiento. Cierre temporal y empaquetamiento. Meto 4, 6, 8, 10 compresas, las cuento por supuesto, para después sacar las mismas y no dejarles alguna para que hagan cría ahí adentro. Y no me preocupo en cerrar que el peritoneo, que la aponeurosis, que el celular, no, hago un capitón. Meto una aguja grande que va desde la piel hasta la cavidad abdominal, le meto un perfus, esos perfus que tienen de goteo, con eso coso. ¿Por qué? Porque si pongo un hilo, al ligar con las compresas adentro se me corta la piel, se me corta el peritoneo, se me rompe el tejido. Entonces tengo que tener un elemento que me sostenga, pero que no me lesione. Entonces puedo coser, hago un hueco con el bisturí, meto una pinza de Hastel o de Kocher, tomo la punta del perfus, lo meto adentro y lo saco por el otro lado. Hago 3 puntos y ato esto y con eso cierro el empaquetamiento con cierre temporal. Dice, consejos de la laparotomía breve. El que miró, vio y ganó. Exposición adecuada, incisión amplia, precisas,
compresas, visión del útero, anexos, etc. Tiene un afán. Bueno, vamos a hacerlo un poquito más ancha para poder ver. No se puede. No se puede, no van a ver nada, van a perder tiempo, el paciente se les está muriendo. Sí, pero ¿cómo le voy a hacer un tajo? ¿Y querés un paciente vivo con tajo o querés un paciente sanito pero muerto, sin tajo? Vos decidís. La laparotomía exploradora con una amplia incisión es lo correcto. Siempre y cuando el diagnóstico sea certero. Claro, si yo la voy a partir por la mitad a la paciente y lo pude haber hecho de otra forma, el equivocado soy yo. Pero en síntesis es el que miró, vio, ganó porque hizo un muy buen análisis. ¿Qué hago? Control vascular inicial, arterias uterinas, ováricas, hipogástricas, ilíacas y aorta, nudo seguro. Me concentro así porque el Ariel me reta. Me dice que le tapo la cámara, que no me escucha. Entonces, cada vez que voy para allá, me tengo que volver para este lado. Bien, control de tiempos, 15 minutos y una máxima decisión. Evaluación práctica, control de hemorragia, no complicaciones mayores, no taparse los ojos, dejar drenaje siempre. Es decir, si estoy frente a semejante cuadro, ¿cómo no voy a dejar drenaje? Nada me da seguridad que se resuelva. Fíjense que estoy enfrente de una coagulopatía, está sangrando. Entonces, pongo compresa, comprime, pero eso puede ser que siga sangrando. Entonces, tengo que dejar drenaje por lo menos para saber qué es lo que tengo que reponer. El empaquetamiento o compresión. Empaquetamiento con mículis, con compresas, mantener la compresión, evitar adherencias y pérdida del coágulo, evitar el síndrome compartimental. Por ahí me preocupo en escarbar y sacar todos los coagulitos para que quede limpio. Cuidado, porque muchas veces eso hace que se formó, le dio un laburo al pobre organismo formar un coágulo y vos venís y se lo sacás de nuevo y tiene que volver a formar el coágulo. Y cuando no forma el coágulo, que es una de las cosas que muchas veces pasa, ojalá tuviéramos coágulo. No le tenemos que pedir tanta sangre a la doctora, pero si no tiene coágulo, bien. Dentro de este empaquetamiento y compresión, cuidado también con la compresión, porque puedo formar el síndrome compartimental abdominal, en donde voy a tener signos de falla de órganos, donde va a haber shock hipovolémico, falla renal, falla respiratoria, falla hepática. Ojo, porque a veces comprimo demasiado y el paciente no puede ventilar. Entonces, atento con esto del síndrome compartimental, porque en el apuro puse todo esto, las compresas, en este cierre temporal denominado de Tel Aviv, puse las compresas, puse una bolsa de nylon para tapar o puse un pedazo de goma espuma, no sé lo que tendrán ustedes en vuestro servicio. Nosotros al principio teníamos un pedazo de goma espuma más o menos de 1 centímetro de alto y con eso lo metíamos para tapar el cierre para que no se nos haga una evisceración. Después con una bolsita de nylon, es decir, un pedazo de nylon que lo metemos bien en los parietocólicos para que con la fuerza de la ventilación no se nos vayan las vísceras hacia afuera. No se olviden que le vamos a hacer puntos de capitones. Entonces, el cierre temporal de Tel Aviv es una. La alternativa de poner a través de la vagina en una histerectomía un balón de Bacryl o hacer el paraguas, hongo, sombrilla, en donde ustedes hacen todo un conjunto de compresas con una bolsa de nylon, la atan y eso lo sacan por vagina y lo ponen traccionando. Entonces esto hace una hemostasia de la pelvis, es decir, los vasos de las cérvico-vaginales que pudieron estar sangrando porque está con una coagulopatía, la hipogastria que está ligada, ramas de las pudendas, todo esto puede sangrar en la coagulopatía. Entonces con este hongo ustedes pueden hacer no es más que un artificio de técnica. Si pueden usar un balón de Bacry, les da solución. Si no tiene balón de Bacry, se acuerda que habíamos dicho podíamos usar el guante o el preservativo. Para estos casos no es útil, porque el otro tenía la cavidad y la cavidad se iba a contraer. Acá yo tengo que con el elemento comprimir. Entonces el Bacry, que tiene mayor volumen, puede traccionar. Y si no, se fabrica la sombrilla, que es este conjunto de compresas, nada más que para comprimir y traccionar, porque adentro van a ir
todas las compresas dobladas para también ajustar y hacer el capitón. Entonces, ahí tenemos cómo vamos haciendo la histerectomía, cómo empezamos a ponerle nylon para tapar las vísceras. Estos son más elegantes, mire, una bolsita de nylon con cierre. Qué lindo sería si pudiéramos tener así el cierre, ¿eh? Exacto, una botita para la comida del freezer. Ahí tienen, fíjese cómo se empaquetan los intestinos y ahí están los capitones. Acuérdense en que cirugía de control de daños, ahí tienen cómo va quedando todas las compresas y estos son los alcahuetes, son los drenajes que están aspirativos para saber, ahí está el drenaje aspirativo, ahí está la morcilla que han hecho, miren los puntos que tiene de capitones, o así, aunque más no sea. Lo importante es, ¿le estoy molestando? Lo pongo por acá. Ahí alcanzan a ver. Ariel, acá me veo, ¿no molesta? ¿Está bien? Bien. Entonces, de esa forma es como ustedes hacen el primer paso de la cirugía de control de daños. Solucionan el problema y luego van a pasar a la fase 2, es decir, a la reanimación en la UTI. Ahí sí lo necesitan al terapista. ¿Por qué? Porque la reanimación en UTI tiene la implementación de la resucitación en control de daños con una relación de los hemocomponentes, acá tienen una alternativa, más la adición del ácido tranexámico, que ayer lo vieron, más calcio, más prevención de la hipotermia y un estricto monitoreo hemodinámico. Una revisión terciaria del paciente es completada con estudios imagenológicos si se requiere para descartar o asistir el control de lesiones críticas persistentes. Estudio complementario, angiografía, interconsulta, es decir, el paciente está en la UTI y en la UTI se tiene que recuperar hemodinámicamente y tiene que dejar de sangrar, porque si sigue sangrando se va a seguir descompensando. Perfecto. Y acá les traigo a alguien. Esta es la tríada de la muerte que había antes y no se van a olvidar más. Don Batman, el guardián de la gran ciudad a donde tenía enemigos. Y todos conocen la historia de esto. Sus enemigos, el Guasón, el Pingüino y la Gatúbela, teniendo que pelear con ellos permanentemente. Por lo tanto, esa tríada letal, la tríada de la muerte, era la acidosis, la hipotermia y la coagulopatía. Pero resulta ser que a Don Batman estas cosas que las pudo solucionar en un momento, le aparece otro enemigo. ¿Y quién es? La Harley Quinn. Y la Harley Quinn también empieza a romper el coquito a su ciudad gótica. O sea que tiene que volver a luchar contra otro enemigo más. Y en vez de ser la tríada de la muerte, se le transforma en el diamante de la muerte, a donde tiene la acidosis, la hipotermia, la coagulopatía, pero se le agrega ahora la hipocalcemia. De manera tal, entonces, que ustedes ya tienen que resolver 4 cosas para que ese paciente no se muera. La hipotermia. Si tengo menos de 35 grados, piense que ese paciente muy posiblemente se muera. Paciente cuerpo desnudo, medio ambiente, mesa quirúrgica, campos fríos, húmedos, líquido intravenoso frío, paciente con exposición de una o más cavidades, inhalación de aire frío y exhalación de aire tibio, disminución de la termogénesis. Todo eso contribuye a la hipotermia. Efecto de la hipotermia. Produce arritmia, fisiopatogenia. Produce disminución del gasto cardíaco, aumento de la resistencia vascular periférica, desviación a la izquierda de la curva de disociación de la hemoglobina, trastorno de la coagulación por procesos enzimáticos y fusión plaquetaria. La cascada de la coagulación no se desencadena si la temperatura es inferior a 34 grados. En trauma, una temperatura menor a 33 se correlaciona con el 100% de la muerte. De manera tal que yo descuido sin querer la temperatura. Y miren lo que me ocasiona la hipotermia. No es un hecho de menor cuantía a tener en cuenta. El segundo punto, el segundo enemigo de Batman, la acidosis, asociada al cuadro hemorrágico, generalmente es de origen metabólico, lo vimos en el práctico.
asociada a reanimación agresiva con líquido y hemoderivados, asociada y agravada por la falla renal por la hipovolemia. Quiere decir que esa acidosis se me presenta. Acidosis persistente es un signo de hipoperfusión, alteraciones de la función miocárdica cerebral y renal, desequilibrio hidroelectrolítico, alteraciones de la coagulación. Quiere decir que cuando yo digo acidosis, digo un montón de cosas que se están produciendo en la fisiopatogenia. Tratamiento de la acidosis, oxigenación adecuada, optimizar el gasto cardíaco, asegurar el transporte de oxígeno al menos en un hematocrito de 21%, el uso de inotrópicos solo si no se logra la oxigenación adecuada, uso de bicarbonato es regla con un pH menor de 7,2, siempre requerirá ventilación mecánica, es decir, todo esto lo maneja el terapista, pero ustedes tienen que saber que cuando el paciente entra en acidosis porque nosotros no lo pudimos corregir, le van a pasar todas estas cosas en la terapia. E indudablemente después el terapista le va a decir el fallo multisistémico. El objetivo final es lograr un pH 7,35 a 7,45, una PO2 entre 35 y 45 milímetros de mercurio, un bicarbonato entre 22 y 27, una sedación y relajación para optimizar el consumo de oxígeno. El paciente, si está en esa condición, le puede suceder que está súper excitado. Por eso se lo plancha, por eso se lo seda, para poder que no sea un elemento negativo, porque va a respirar aceleradamente, va a seguir haciendo un gasto cardíaco inadecuado. La coagulopatía, definir si el sangrado es por hemostasia insuficiente o por trastorno de la coagulación. Pacientes politransfundidos, trombocitopenia, dilución de proteínas de la coagulación, acidosis, hipotermia, disminución del calcio iónico. Reposición de hemoderivados, plaquetas mayor de 100.000 sería lo ideal, fibrinógeno mayor de 100 y los elementos de la coagulación tienen que ser lo más parecido a lo normal. Y la hipocalcemia, esta Harley Quinn que se le agrega al pobre Batman, que ahora parece ser que es la vedette de la muerte del paciente en la terapia. Que hasta no hace mucho, ¿cuánto hará que se le lleva la punta? Estos 5 o 6 años, no creo que más. La hipocalcemia. La hipocalcemia durante la hemorragia masiva se va a predecir, es un marcador de mortalidad y la relación entre los valores de calcio y mortalidad es lineal. ¿Por qué? En cirugía las causas más comunes de hipocalcemia son la hiperventilación y la infusión de sangre deshidratada. ¿Por qué? Porque en esa desesperación de ponerle sangre, yo tengo que saber que la sangre para poder mantenerse tiene citrato de calcio. No sé si ahora le siguen poniendo, le ponen. Exactamente. Y lo otro es la velocidad de la transfusión, porque el hígado tiene una capacidad metabólica del citrato de calcio dentro de un tiempo prudencial. Si yo le quiero poner 1, 2 o 3 bolsas en el menor tiempo posible, no alcanza a metabolizarlo y eso es contraproducente. Entonces, en última instancia, la fase 3 pasa a la cirugía definitiva. ¿A dónde? En esta cirugía definitiva, el principal objetivo quirúrgico de la cirugía de control de daño es un puente entre el control de la hemorragia y la recuperación del paciente. Te pasaré al retiro del empaquetamiento, lavado de la cavidad, reparo definitivo vascular, cierre permanente de la pared. Regreso a la sala de cirugía se puede presentar bajo el cual la inestabilidad hemodinámica persiste en un sangrado quirúrgico. Claro, a veces si no la recupero la tengo que volver a pasar al quirófano porque se ve que hay algo que sigue sangrando y no la va a poder recuperar el terapista si yo no le soluciono. Pero esto no debería pasar si yo hago las cosas bien. El escenario ideal es regresar a la sala de cirugía con un contexto controlado que ocurra entre las primeras 24 y 48 horas, una vez los esfuerzos de resucitación realizados en la UCI hayan restaurado la hemostasia del paciente. Cirugía definitiva, consejo, tiempo estimado dentro de las 36 a 72 horas posteriores. Despacio que estoy apurado. Revisar todo, porque ya es la oportunidad que tengo de reparar lo que estaba antes había pasado por alto. Agua y lavado, agua y más lavado y más agua. Cuando yo fui al hospital Rawson con el doctor Ledesma, que ahí llegaban todas las pacientes infectadas,
por aborto séptico, por salpingitis, era de lavar y lavar. Se abría la cavidad y le echábamos agua con la palangana, después le echábamos Pervinox y otras cosas, pero lo más importante era lavar para sacar todos los procesos que tenía esa sepsis. Bueno, en este caso, ustedes tienen que lavar la cavidad lo suficiente como para que vean si hay algún lugar que sangra o no. Si el paciente se recuperó, la homeostasia está recuperada, los factores de coagulación ya están trabajando bien, no tiene que quedar ningún lecho sangrante. Entonces, el lavado nos va a permitir ver todo eso. Evaluación de la cavidad abdominal completa por un equipo multidisciplinario. Si yo no estoy en condiciones, tengo que llamar a un urólogo por lo menos y a alguien que haga la parte de intestino. Si no, yo deberé solucionar ese problema. El viejo proverbio, no te tape los ojos y no pierda la concentración, drenaje siempre. Cierre la pared en bloque, monofilamento, material no absorbible. Conclusiones. Cuando estoy frente a una hemorragia grave como esta, donde hice todo lo que ayer aprendí en el taller y el paciente se sigue descompensando, estoy como, ¿se acuerdan de este personaje, el comisario de los juguetes? Realmente estoy asustado y quisiera irme, pero debo pensar. Debo pensar cómo voy a solucionar esto, lo más rápido posible antes que el paciente se me descompense. Por lo tanto, podría salir corriendo, pero en realidad tengo que recordar que soy como los bomberos, en donde alguien se tiene que quedar porque hay que apagar el incendio. Y a pesar de que no nos gusta y nos estresa y nos hace mal, el paciente depende de nosotros. Entonces debo aplicar el cerebro antes que el sentimiento. Yo debo pensar qué debo hacer, no sentimentalmente, sino cuál es mi obligación y cuál es lo mejor que debo elegir para ese paciente. De esa forma, el trabajo de la cirugía en control de daños con el equipo multidisciplinario me transforma en lo que quisiera ser. Los que conocen este material es un Victorinox que tiene para hacer de todo. Así quisiéramos ser nosotros. Es decir, ser un cirujano en donde podamos entrar al abdomen y aplicar todo este tipo de cosas. Pero en realidad lo que mejor nos va a dar resultados es trabajar en equipo, ser conscientes de todos estos elementos que se van produciendo lentamente y de esa forma entonces dar y aplicar la mejor solución. Así van a tener ese mimo, después de que hayan trabajado, el paciente agradecido, aunque tenga la panza cortada por la mitad, está viva y le está dando el agradecimiento. Muchísimas gracias. Bueno, 37 minutos, vamos bien. 13:03. Estamos terminando. Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta, doctora? Sus aportes siempre son bienvenidos. A mí me encanta. No, gracias. Bueno, yo siempre he trabajado de la mano de todo. He corrido porque mi papel siempre ha sido obstetra hematológica. He corrido siempre en urgencia. Qué bueno. No sé si en los talleres, porque sé que ayer una charla, el 111, le explicaron qué es los PAC, esos que se empezaron a usar en las guerras, los PAC, un glóbulo rojo, un plasma, una plaqueta. Eso lo sabían. Lo mostramos. Sí. Bueno, era sí. Una de las formas que se encaraba el tratamiento en un principio, hasta que empezamos a aprender que todo tiene una relación directa con la necesidad del paciente. Exactamente, de todas formas, no, porque como yo sé que ayer dieron otra charla, ¿no? Y en realidad no tengo mucho más que decir, porque esto es más que quirúrgico. Hoy en día hay una forma más rápida que es el ROTEM, como para hacer diagnóstico de qué es lo que está fallando, porque el ROTEM es un equipo que hace un gráfico de la coagulación del paciente y nos muestra la función plaquetaria, los factores de coagulación y la fibrinólisis, donde ahí el ácido tranexámico juega un rol importantísimo. Que nosotros, yo decía, el tranexámico de los pobres, el Ypsilon, que lo usé añares, porque hace exactamente el tranexámico hace pocos años que lo disponemos, pero bueno, son todas cosas que nos ha ayudado a minimizar la cantidad de hemocomponentes y a tomar resoluciones mucho más rápidas en pos del paciente.
Y bueno, me imagino que lo han charlado ayer, y lo del calcio también es re importante, que ya en quirófano el anestesista tiene que estar pendiente de irle colocando gluconato de calcio. Yo recién me reía porque pensaba en la plasmaféresis de una PTT, el recambio plasmático va a una velocidad increíble y el paciente empieza a sentir cosquilleos en los labios y termina teniendo tetania. Entonces hay que pasarle en forma simultánea el calcio, porque, y a los pacientes que se les hacen plaquetaféresis también, a los donantes, también hacen hipocalcemia, hay que tener mucho cuidado, pero el paciente despierto nos dice, el que está dormido, no. Bueno, no. Mira, cada 3 4 pack de, digamos, de transfusionales de glóbulos rojos o una ampolla de gluconato de calcio. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar, hacer algún aporte? ¿Alguna? Sí. Sí. La idea es hacer compresión. Entonces se Únicamente. puede usar el hongo hecho con las Exacto. compresas y las bolsas. Y además se le pueden agregar Sí. compresas y poner la cantidad de compresas que uno Sí, necesita. las que le quepan en la Bien, panza. perfecto. Con 7 u 8 ya más o menos se llena, pero va a depender mucho de la paciente. Si es una gordita, grandota, va a necesitar más. Y si tiene compresas chicas, medianas o grandes. El hongo va, como ha hecho la histerectomía, lo puede sacar incluso por la cúpula vaginal, porque le está ayudando a hacer hemostasia en todo lo que es la cúpula y todo lo que son los vasos cérvico-vaginales. Ah, me decís, pero doctor, pero la cúpula queda abierta. Y sí, claro que queda abierta. ¿Qué problema se hace si después lo vamos a cerrar? Y a veces está chicoteando el uréter ahí y también hay que dejarlo. Si me voy a poner, traemos un doble J, un doble pigtail, ¿cuándo me demoro? Entonces, lo importante es analizar cuál es lo que tiene dañado y ver cómo puede solucionar para que el paciente empiece a tener y recuperarse en la terapia. Así que la ideal es, si saca el útero, ¿no es cierto? Y se instaló la coagulopatía, primero, ojalá haya hecho una histerectomía total, porque si no el muñón le sigue sangrando. Por eso yo digo, atentos y familiarícense con la histerectomía total. Es un paso más, es un pedículo más que es el cérvico vaginal, y no importa si se le rompió la vejiga. ¿Por qué? Bueno, pero doctor, en el último paso yo tengo que bajar la vejiga y eso a veces se rompe. Sí, más de una vez van a ver la sonda que les hace así. No importa. Lo importante es que se den cuenta para después poder repararlo. Pero no se muere el paciente. Entonces ustedes empaquetan con el hongo por abajo si hace falta o solamente con las compresas, hacen la técnica de Tel Aviv, la envuelven con el nylon, la envuelven con la goma espuma. Lo importante es que no se le visere el paciente, que no esté en contacto con el exterior. Le vuelven a poner otra compresa. Si saben que en 36 horas máximo la van a tener que reoperar. Y a veces, cuando son infecciosos estos cuadros, la tienen que laparotomizar 2, 3, 4 veces. Entonces ponen los capitones, abren, lavan, sacan toda la fibrina, todo eso, el paciente ya está compensado, pero ahora está el proceso séptico, que hay que solucionarlos también. Entonces van lavando y luego vuelven a cerrar. Y a las 48 horas vuelven a abrir, si ven que está sucio, lavan y vuelven a cerrar. Eso cuando está metida la sepsis. Si no, con la hemorragia en 48 horas, 72 a lo sumo, ya tienen que tener resuelto. Hemodinámicamente está, la llamaron a la doctora le solucionó todo el problema de la coagulopatía, le puso sangre, le puso plasma, le puso plaquetas si hacía falta, le ponía el gluconato de calcio, porque si no le iba a hacer la hipocalcemia, y la Harley Quinn le iba a matar a la paciente. Así que no se olviden de Batman y sus enemigos. Perdón, un detalle más. Hay algo aunque no haya coagulopatía, el paciente hipotérmico o acidótico sangra. Simplemente por estar en hipotermia o por estar acidótico o por hipocalcemia, aunque no tenga trastorno de coagulación. O sea, los pacientes de cardiovascular, cuando se hacía la hipotermia, salían a 34 grados y seguían sangrando, era porque no los calentaban. Nada más. Así que eso es importante. Obviamente que si ustedes están operando es el anestesista, pero son puntos a tener en cuenta. Sí, indudablemente que son pequeñas cosas. Ustedes de acá se van a llevar tips
que no se pueden olvidar nunca, porque son los elementos básicos que los van a meter y los van a plantar frente a la patología. Pero para eso, como les dije, más oraculosilla, porque la única forma de que esto se grave, se afiance, y cuando están frente a una patología similar o semejante, puedan recordar todo esto. Porque si no, en un mes se les olvida. Y la idea es que se les grabe, que adquieran conocimiento, que formen parte de los cimientos de vuestra casa que se está construyendo. Que puede ser una casita planta baja, como dice la Sarita, para no tener escalera, o puede ser un edificio de 20 pisos. Lo importante es que usted haga buenos cimientos. Si usted hace buenos cimientos, después eligen edificar la cantidad, todo lo otro es más fácil. Pero si no tenemos un reconocimiento del control de daño, no sabemos qué tenemos, después no podemos hacer nada. ¿Algún otro comentario? Una cosita que me quedé pensando, sí. Porque yo lo mismo que nos pasó el día del taller, me puse a pensar en el carrito de compras, ¿no? Porque uno tiene que gestionar lo que va a necesitar. Y me quedé pensando que nosotros tenemos, Neonatología compra unas bolsitas para prematuros, y yo vi el empaquetamiento y dije, acá está, la cobertura del hongo y la cobertura para el intestino. Pensémoslo porque en casi todos los servicios hay. Y me parece que esa dan el tamaño ideal, ya como para irlo pensando y armarlo. Así que les comento, conociendo los recursos que nosotros tenemos, que creo que ese nos puede venir muy bien ya para ir armando. Oh, muy bueno, Leti, ¿ves? Para eso están los jefes, para pensar. Y para el carrito de compra. ¿Alguien, algún aporte? ¿Aldo? ¿Alguna cosa? ¿Tú? ¿Nadie más aporte? ¿Tito? Bueno, no, me parece que hablando así en el entretiempo, para hablar en términos deportivos, por ahí hablábamos con Fernando Real y decía que qué importante repetir los prácticos como lo que se hicieron el día jueves. O sea, que no solo tenerlo en esta vez que se han ido todos entusiasmados, sino la réplica de estas actividades. Y ha sido valiosísimo, doctora Linares, que usted se sumara. Sinceramente, muy importante los aportes, porque además me parece que lo de estas jornadas, el objetivo fundamental era llevarse cosas prácticas. Porque como muy bien dice el doctor Volátil, uno puede bajar de internet y todo, tenés todo. Pero me parece que hay algunas cosas que rescataría un poco lo que decía el doctor de la doctora Travela, los tiempos. Vieron que nosotros en la sala de parto siempre hay un reloj, o había, o cuando funciona y tiene pila, y la verdad que se usaba fundamentalmente para ver el horario del nacimiento, para ver el tiempo del alumbramiento, 15 minutos, 30 minutos, depende de lo que dicen los libros, pero ayer apareció, no ayer, durante todo el desarrollo del taller, el tiempo que pasa y que uno no se da cuenta cuando forma parte de la actividad, el tiempo que pasa entre que empieza a producirse la hemorragia y uno actúa. Que a veces dice, esperemos un cachito, espérate un catito, mira, si ya se compone, ya hay un coagulito, como dice el doctor, pero que es valiosísimo y que la posibilidad de sobrevida, el actuar inmediatamente en la hora cero, es casi el 100%. Y si pasan nada más ni nada menos que 25 minutos, 30 minutos, baja el 60% la posibilidad de sobrevida de la paciente, que es inimaginable. Por eso en el equipo que actúa en sala de parto sería re bueno usar el reloj con alguien del equipo, así como es importante identificar el líder ante la emergencia, que es el que va a ordenar la actividad y va a dar todas las órdenes para que no haya superposición. Existe alguien que lleve el tiempo, que diga, doctor, doctora, pasan ya 20 minutos, ya pasaron 30, porque uno no se da cuenta en la vorágine. Pero ese tiempo es central para la sobrevida de la paciente. Así que me parece que eso es un tip. Además, el control de daño, todos los que estamos acá, la mayoría hacemos cirugía, ¿no es cierto? Cuando vos ya te imaginas viendo, haciendo los capitones, poniendo, como decíamos, todas las compresas que se te ocurran,
y la otra cosa que nos cuesta es decir, bueno, si el uréter, como lo dijo gráficamente acá el doctor Volati, queda colgando, y bueno, que quede colgando, pasémosla al terapista, veamos cómo compensamos la paciente y en 36, y no desentenderse, por supuesto que no te desentendés ante esa gravedad, estar a la par en terapia, siguiendo el paciente a ver cuándo lo volvés a reintervenir, ¿no? Ni contar lo que acaba de decir la doctora Linari del gluconato de calcio, que no hace tanto que se le presta tanta atención. Sí, no le damos bolilla, pero sí es importante. Está bueno. Son cosas que aparecieron mucho en la guerra. Las medidas terapéuticas, porque antes te morías desangrado y chao. Sí. Antes no había dedo que alcanzara, pero desde la guerra, el síndrome Crash y todas esas cosas empezaron a darle importancia a todas esas cosas. La temperatura, sí, en serio, el paciente frío sangra solo. Pues la coagulación Dios siempre la hizo de más, ¿eh? No se agota tan rápidamente. Sí, es cierto. Bueno, no sé si alguien quiere... Y tenernos fe, porque yo le digo siempre a mis alumnos que si uno quiere ver coagulación intravascular diseminada, tiene que ser obstetra, porque las causas se dividen en obstétricas y no obstétricas, y de las no obstétricas a nosotros siempre nos toca alguna. Así que uno tiene que proceder sin prisa, pero sin pausa, y no dejarse amilanar. Una vuelta estábamos abriendo un acretismo placentario y le habíamos dicho de antemano al urólogo, porque ya sabíamos que íbamos a tener que destechar la vejiga y reimplantar, ¿no? A ver a qué nos daba. Y vio el campo, y eso que teníamos balones puestos, pero vio y dice, disculpando la filmación, voy a tratar de ser suave, dice, ¿cómo miércoles hacen ustedes para operar con el campo lleno de sangre? Y hacemos. Estamos acostumbrados a que tenemos que ir a resolver eso y hacer lo que podemos, ¿no? Así que tomar conciencia de los tiempos, pero ir sin prisa, pero sin pausa. El miedo es lo que nos paraliza siempre. Así que uno tiene que ir con fe pensando lo que tiene que hacer. Bien tener el comisario de Toy Story. Una cosita que esto es de más de hemoterapeuta. Es terrorífico en muchos quirófanos que los pacientes entran con riesgo de sangrado y no están agrupados. Yo no sé si se los han repetido acá, porque los gritos que uno pega cuando uno no conoce a la paciente, que hay que hacerle un grupo, hay que compatibilizar una prueba de compatibilidad, demora media hora. Si ya saben que tienen una paciente con hipertensión o con una placenta ácreta, que lo saben de antes, agrúpenla, pidan. En Estados Unidos no entra un paciente a quirófano si no está agrupado y si no está medido su riesgo de sangrado. Acá estamos locos, porque no lo hacen, se olvidan y después metemos cualquier unidad de sangre, la metemos fría, ponemos